Buenos días, estimados participantes. El día de hoy nos encontramos en nuestro penúltimo día del curso gratuito de Derecho a Familia. En esta oportunidad tenemos la presencia de Carmen Rosa Álamo Pino, quien es abogada por la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI UCT. Se encuentra maestrando en Derecho Penal en la Universidad César Vallejo en Lima, fundadora del grupo Per Se, fundadora del UFED Álamo Abogados Per Se. Trabajó en el estudio jurídico Justicia Divina, JKM y Asociados. Trabajó en el estudio jurídico Mauricio y Asociados y es ex vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la UCT Nacional. Nos hablará sobre la tenencia compartida, para recordarles que el presente evento jurídico lo viene organizando el Diario El Abogado y junto con Justicia Per Se. Muchas gracias y le doy el uso de la palabra, estimada Carmen. Buenas noches a todos. ¿Me confirmas, Luis, si me logras escuchar? Sí, se escucha claro. Ya, ok. La clase de hoy es tenencia compartida. Como ya tenemos de conocimiento, el año 2022, en el mes de octubre, se ha emitido esta ley, ¿no? Entonces, vamos a tratar sobre los pormenores, los beneficios, las desventajas de esta nueva ley. Pero para introducirnos al tema, tenemos que tener claro qué significa tenencia compartida, por lo cual le pido a Luis que si puede pasar a la primera diapositiva sobre el concepto de tenencia compartida. Les quiero hablar sobre el concepto de la autora Araceli Bonet Germán del año 2009. Ella pudo comentar qué es la custodia compartida o tenencia compartida, como la llaman también en otros países. Es la situación legal mediante la cual, en caso de separación matrimonial o divorcio, ambos progenitores ejercerán la custodia legal de sus hijos menores de edad en igualdad de condiciones de derechos y deberes sobre ellos. A concepto propio, quiero decirle que esta situación legal se produce cuando la pareja, ya sea que esté casada o estén conviviendo, se separan por las razones que ellos consideren necesarias. Se separan, ya no se llevan bien, hay infidelidad, etcétera. ¿Qué pasa con los niños? Se va a regular la tenencia compartida. ¿Qué es la tenencia compartida? Es convivir con ellos, compartir tiempo, poderle dar amor. No solamente eso, también hay que cuidarlos, porque la tenencia compartida no es solamente un derecho. Muchos se equivocan. Ah, es un derecho, yo quiero la tenencia compartida de mi hijo para no pasar alimentos. Eso es erróneo, porque es un derecho y también un deber. ¿Por qué un derecho y un deber? El derecho que tengo yo de pasar el tiempo, de convivir con mis hijos, la igual cantidad de tiempo o por lo menos la misma cantidad de tiempo de forma equitativa entre la madre y entre el varón, ¿no? El varón, el papá, con respecto al tiempo de convivencia con el niño, los menores de edad. ¿Qué más implica esto? Hay que cuidarlos. Cuidado psicológico, cuidado físico, educacional y económico, además de recreacional. Eso implica esa convivencia que tienes que tener con el niño, no solamente la idea de que no voy a pasar alimentos, porque eso es una idea errónea que más adelante les voy a explicar, porque la tenencia compartida no siempre quiere decir que no voy a dar alimentos. Esa es una idea errónea. Vamos a ir aclarando puntos. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cuál es el objeto de la ley 31590? El objeto de la ley 31590 yo lo he desglosado en los siguientes puntos. Su objetivo era modificar y desterrar la tenencia exclusiva de la madre para convertirla
en una tenencia compartida. Para esto se modifican los artículos 81, 82, 83 y 84 del Código del Niño y Adolescente. ¿Por qué digo desterrar? Porque sabemos que en Perú se ejercía la tenencia exclusiva para la mamá. ¿Y los hombres acaso no tienen derecho? Sí tienen derecho, tienen su corazoncito. No es que yo me ponga del lado de los varones, sino que a mí me parece muy bien la emisión de esta ley. Estoy feliz que se haya emitido porque tengo hermanos varones, tengo un esposo, ¿no? Estamos bien en la relación, pero me pongo a pensar en un futuro por él y por mis hijos. No me gustaría que él lo limiten de sus derechos de convivir con nuestros hijos. Hay que tener, mirar, pensar de una manera madura, no egoísta. Las mujeres no tenemos que ser egoístas. Tenemos también hermanos, primos, hijos que quizás pasen por esa situación. Entonces, lo mejor y más saludable es la tenencia compartida, porque los papás también sufren por no tener a sus hijos. Un régimen de visita no basta, porque quizás son horas o quizás algunos días, ¿no? Unos días con externamiento, entonces no es suficiente, quizás no es suficiente. Y no solamente van a sufrir los papás, sino también la familia extendida, el abuelito, la abuelita, los tíos, los primos, también sufren porque quieren a esos niñitos, ¿no? Entonces, lo adecuado, y me parece idóneo, es la emisión de la tenencia compartida y no la exclusiva que se le daba siempre a la mamá cuando la relación ya no funcionaba. ¿Qué era? La mamá se quedaba a cargo de los niños. ¿Y por qué se decía eso? Porque se decía que la mamá en la casa también es un trabajo no remunerado. Pero yo les digo, mujeres, ¿ustedes quieren igualdad de condiciones o no? Entonces no hay que poner excusas. Toda mamá, toda mujer puede ordenar sus tiempos si quiere progresar, si quiere ser una mujer empoderada. Entonces, me parece bien que haya una tenencia compartida, una cantidad de tiempo tú cuidas a los hijos, una cantidad de tiempo yo. De esta forma, yo puedo progresar, ser una mujer empoderada, tener igualdad de derechos papá, mamá. Si estamos abogando por eso las mujeres, entonces hay que apoyar esta ley de tenencia compartida. No hay que ser egoístas, no hay que decir yo trabajo en casa y es un trabajo no remunerado. Las mujeres somos muy creativas y muy luchadoras que podemos hacer 1000 cosas a la vez. Estudiar, trabajar, cuidar a los niños, y esto nos hace ser mujeres empoderadas. Por lo tanto, no hay que ser egoístas con respecto al cuidado de los niños. ¿Qué más les quería decir anteriormente con estos artículos que estaban vigentes? Los niños menores de 3 años se quedaban siempre sí o sí con la mamá. No había opción. ¿Por qué se pensaba esto? Porque según el pensamiento de hace el año pasado, ¿no? Porque la ley 31590 entró el 2022 en octubre. Entonces, lo que pensaban era que los niñitos menores de 3 años tenían que estar ligados al cuidado de la mamá porque eran muy chiquitos, el papá no podía hacerse cargo de ellos, quizás hay que darle la mamila, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos el pensamiento que un hombre también puede cuidar de su niño, para eso está la leche materna, la fórmula, ¿no? La fórmula en leche que sustituye a la leche materna, y bien el varón, el papá, puede hacerse cargo del cuidado de su niño. Me parece excelente esto, por lo cual se está desterrando poco a poco la tenencia exclusiva y se cambia por la tenencia compartida. Antes la tenencia, ante la separación, la primera opción era la tenencia exclusiva para la mamá. Rara vez la tenencia exclusiva se la daban al papá, rara vez, muy pocos casos. Y como segunda opción, la tenencia compartida. Y tenía el papá un arduo labor para conseguir la tenencia compartida. Antes tenía un arduo labor, tenía que probar que era un padre capaz, ¿no? Entonces,
Esto era muy tedioso para ellos, un proceso muy tedioso. Gracias a Dios, ahora, cuando se separan los papás, la primera opción, ¿cuál es? Es la tenencia compartida, es forzosa, sí o sí, tenencia compartida. Luego de esto, la segunda opción es la tenencia exclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Tú, mami, que no quieres compartir a tu bebé, tienes que probar que el papá no es idóneo para cuidar de tu niño. ¿Cómo lo voy a probar? Lo pruebas mediante violencia física, psicológica, que el papá te ha violentado a ti, por lo tanto tú tienes garantías de la violencia, ¿no? Contra la mujer e integrante de la familia, y esas garantías no solamente te protegen a ti, sino que también se extiende estas garantías que protegen hasta a tus hijos. Y con esta denuncia, tú puedes impedir que el papá ejerza la patria potestad. O también por delitos dolosos que el papá haya cometido en contra de sus hijos o que haya perjudicado a sus hijos. O también puedes alegar que él tiene delitos que él ha cometido contra menores de edad, ¿no? Estas pruebas pueden traer abajo la tenencia compartida, pero si no existe esto, lo más sano es compartir al niño. Se los vuelvo a reiterar, mujeres, hay que promocionar la tenencia compartida porque es lo más sano para el niño, porque se protege, como menciono en el otro punto, que es otro objetivo de la ley, es la igualdad de derechos paterno-filiales, que ya sabemos que los papás tienen igualdad de derechos para cuidar a los niños, ¿no? Darle el cariño a sus hijos y no perder esa relación de amor, cariño que uno le da a sus niños. El siguiente objetivo que tiene la ley es proteger el interés superior del niño y adolescente. Y por ese interés superior del niño y adolescente fue la base para emitir esa ley 31590. ¿Por qué se dice proteger el interior superior del niño y adolescente? Porque el niño también quiere pasar tiempo con su papá. No solamente él siente cariño por la mamá, también quiere estar con el papá. No quiere que ante una separación la mamá quiera hacerse dueño del niño, que lo tenga como rehén, que le obstaculice al papá de que lo pueda ver y que le pueda dar cariño. Entonces, el niño quiere ver a ambos superior del niño. Otro es otorgar la tenencia exclusiva monoparental como ya va a otorgar la tenencia exclusiva para uno de los progenitores, pero si es que se prueba que el otro papá no es idóneo para la tenencia compartida. ¿Por qué? Porque en primera instancia se va a dar la tenencia compartida de manera forzosa y de manera excepcional se dará la tenencia exclusiva, ¿no? Monoparental. También otra forma de no hacerse cargo de un niño, porque quizás los papás tienen muchas horas de trabajo o viven muy lejos y no pueden dejar usarse, ¿no? Excusarse y poner razones contundentes de por qué no puede ejercer la tenencia compartida de su niño. Tiene que dar razones fuertes. Otro objetivo de la ley es respetar la opinión del niño. Si el niño ante esto de la tenencia compartida, el niño no quiere estar con uno de los papás, se va a respetar su opinión. Vamos a eliminar también con esta ley el síndrome de la alienación parental. ¿Qué es esto, el síndrome de la alienación parental? Anteriormente, cuando se daba el régimen de visitas y uno tenía la tenencia exclusiva, le inculcaba ideas, le sembraba ideas en la mentecita de los niños para que este niño le tenga rencor a uno de sus progenitores. Entonces queremos evitar esto, que ninguno de los dos va a influenciar sobre la opinión que va a tener el niño con respecto al otro progenitor, porque ambos van a tener la tenencia compartida. La siguiente diapositiva, por favor.
La siguiente, las razones de la modificación. ¿Cuáles fueron estas razones de la modificación? Como ya expliqué anteriormente, era modificar los artículos 81, 82, 83 del Código del Niño y Adolescente y en razón de desterrar lo que es la tenencia monoparental o exclusiva por uno de los progenitores. Eso se quiere eliminar. Otra razón es que ya había la base constitucional en el artículo 6, en el que habla de promover y difundir la paternidad y maternidad responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos papás tienen que hacerse responsables de su niño. Que ambos papás también tienen derecho de convivir con su niño en partes iguales o al menos tratar de conservar la igualdad, ¿no? La equidad, tratar de conservarlo, porque quizás al 100%, al 50% cada uno quizás no se pueda. ¿Por qué? Porque considerando que la semana tiene 7 días, ¿no? Quizás con un papá se queda 3, con el otro queda 4. Igual ahí no hay 50%, pero al menos se quiere lograr una equidad. Otra de las razones es que ya existía un antecedente. ¿Cuál era? La ley 29269 del año 2008, que modificó los artículos, dos artículos, el 81 y el 84 del Código del Niño y Adolescentes, en el que regulaba la tenencia, pero también de una forma como segunda opción. Primero era la tenencia exclusiva y luego la tenencia compartida. La última razón de la modificación es que la realidad jurídica es cambiante, no solo en nuestro Perú, sino se veía este tema de la tenencia compartida en otros países como en Europa, en Alemania, España, Inglaterra, Francia, Suecia, que bien ha tenido buenos resultados, los niños son niños felices y por lo tanto era bueno aplicarlo en el Perú. Aquí en los países de LATAM, o sea, de Latinoamérica, en Chile, Argentina, México y Perú, se ha implementado lo que es la tenencia compartida. Y esto es muy bueno, porque los niños van a poder convivir con los papás, van a poder recibir afecto de sus padres. Y por lo tanto, el daño psicológico de la ruptura que se produce al separarse los papás no va a ser tan letal, tan drástico, sino que va a poder sobrellevarse, porque el niño, el cambio que va a sufrir no va a ser demasiado severo, porque va a continuar viendo a sus papás. La siguiente diapositiva. Vamos a mostrar lo que era el original y la ley actual, cómo ha quedado actualmente, ¿no? La ley 31.590. El original del Código de Niños y Adolescentes hablaba de tenencia y el actual de tenencia compartida. El original hablaba de la tenencia exclusiva como primera opción ante la separación compartida y el papá debía probar que era el hombre idóneo para cuidar de su niño. Vamos a leerlo. Cuando los padres estén separados, de hecho, la tenencia de los niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando cuenta el parecer del niño o niña. De hijos, la tenencia la resolverá el juez especializado cuando las medidas necesarias, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Qué quiere decir eso? Antes, primero se daba la tenencia exclusiva, pero si el papá probaba que la mamá no cuida bien del niño, le está causando daño psicológico, quizás físico, o no lo atiende debidamente, está sacando malas calificaciones, no asiste a la escuela, lo tiene sucio, qué sé yo, ¿no? Otras cositas. Entonces, él podía pedir o bien la tenencia exclusiva para él o bien la tenencia compartida. Ahora, en la norma actual se habla de tenencia compartida como primera posibilidad ante la separación de los padres y como una segunda opción, la tenencia exclusiva. Vamos a leerlo. Cuando los padres estén separados de hecho,
la tenencia de los niños, niñas o adolescentes es asumida por ambos padres, excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el menor. ¿Qué quiere decir ahí? Excepto no sea posible, quiere decir quizás que los papás viven muy separados. Uno vive en Los Olivos, en el mismo Lima, ¿no? Pero en Los Olivos y otro en La Molina es súper difícil la tenencia compartida porque ambos están muy lejos. A menos que, pero no imposible, la tenencia compartida ahí no es imposible. A menos que uno de ellos decida o quizás mudarse del lugar donde vive y mudarse a un lugar más cercano para estar cerca de su niño, ¿no? Y poder ejercer la tenencia compartida. O quizás también pueden haber otra posibilidad, otro acuerdo, que el papá diga, ya, ok, como el niño está estudiando y es muy lejos, si yo lo traigo hasta La Molina, es muy lejos que llega hasta el colegio de Los Olivos contigo, unos días conmigo, o un vemos, puede quedar en una escolar, esté con la mamá y en las vacaciones partida ahí también. Que de no existir acuerdo, el juez especializado debe otorgar como primera opción la tenencia compartida, como les dije, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, pudiendo excepcionalmente disponer la tenencia exclusiva a uno de los padres, salvaguardando en todo momento el interés superior del niño, niña y adolescente. Dice que en segunda opción se haya sustentado lo suficiente como para no otorgar la tenencia compartida. ¿De qué manera que el papá no se puede hacer cargo del niño por X razones, ¿no? Que él las mencionará, o quizás la mamá considera que el papá no está apto porque es violento, no, es incapaz de cuidar a su hijo, ha ejercido violencia física, violencia contra la mujer e integrantes de la familia, tiene denuncias, entonces no se le va a otorgar la tenencia compartida. La siguiente diapositiva, por favor. El artículo 82. Aquí vemos el original y en el otro lado el actual. El original hablaba, ambos hablan, ¿no? De la variación de la tenencia. Vamos a leer. La variación de la tenencia en el original. Si resulta necesaria la variación de la tenencia, el juez ordenará con la asesoría del equipo multidisciplinario que ésta se efectúe en forma progresiva de manera que no le produzca daño o trastorno. Solo cuando las circunstancias lo meriten por encontrarse en peligro su integridad, el juez por decisión motivada ordenará que el fallo se cumpla de inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que antes la mamá tenía o el papá quizás le daban la tenencia exclusiva, monoparental, pero el papá o la mamá que no tenía la tenencia y solamente tenía el régimen de visitas, quiere tener a ese niño, ¿no? Quiere tener, quizás quiere lograr la tenencia compartida o quizás quiere obtener la tenencia exclusiva, pero a su favor y ya no al favor del otro progenitor, que era quien inicialmente lo tenía. Entonces, ¿qué debo hacer? Muestro las razones suficientes que ameriten el cambio, pero esto va a llevar una investigación profunda del equipo multidisciplinario. ¿Quién es? El fiscal, los peritos, los psicólogos. Van a estar ahí hasta la asistenta social. Va a ser algo exhaustivo. No es porque la mami o el papi lo pida, no es porque la mami o el papi hable mal de la otra pareja. Va a haber un seguimiento para ver si realmente lo dicho por la parte que solicita la variación de la tenencia a su favor o la tenencia compartida es cierto. A eso se refiere el artículo que ya ahora no está en vigencia. El actual, que es la ley 31.590, dice lo siguiente con respecto a la variación de la tenencia. Cuando la tenencia compartida o exclusiva sea determinada por conciliación extrajudicial o sentencia firme, puede ser variada con una nueva conciliación o por una nueva resolución del mismo juzgado. Cuando los papás se separan, la tenencia compartida va a ser sí o sí forzosa. En segunda opción,
se va a dar la tenencia exclusiva. Entonces, esta tenencia compartida, ¿se puede dar solamente en los juzgados? No. También puede ser por acuerdo de ellos dos, forzosa, porque se va a dar en primera instancia, ¿no? Por lo tanto, los centros de conciliación extrajudicial, los centros de conciliación ya pueden hacer este tipo de actas, ¿no? De acta de conciliación. Antes estaban impedidos de realizar tenencias compartidas, pero ahora ya están legitimados los conciliadores para conceder la tenencia compartida. ¿Por qué? Porque la misma ley los está facultando en el artículo 22. ¿Qué más dice la ley? Que se puede variar por una nueva conciliación. Si ellos consideran necesario, los papás se ponen de acuerdo y quieren variar la tenencia compartida y quieren ponerla en tenencia exclusiva, lo pueden hacer. Las formas de cómo ejercer la tenencia compartida también se pueden establecer en la misma conciliación. Ahora, la tenencia compartida también se puede determinar en una resolución judicial, claro, ante un juzgado también. Y también el juez va a determinar la forma, cómo se va a ejercer la tenencia compartida. Si quiero variar la tenencia compartida, pero ya hubo una resolución del juzgado, ¿puedo hacerlo? Sí, sí se puede hacer, pero debes fundamentar las razones por qué el cambio de la tenencia compartida y ahora pides la tenencia exclusiva. ¿Por qué? Porque en el tema de familia no hay cosa juzgada y el derecho civil es flexible. Por lo tanto, si está en peligro la integridad del niño, el interés superior del niño está en peligro y es por eso que tú pides que ya no tenga vigencia lo acordado ante el juzgado sobre la tenencia compartida y le pides al juez que se te otorgue la tenencia exclusiva porque quizás dice cuando está con la mamá le pega, se acuerda de que le fui infiel y se venga con mi hijo. Entonces, ¿qué hago yo? Porque mi niño me cuenta que su mamá lo golpea o que lo insulta, que su rostro le recuerda a su papá o qué sé yo. Entonces, tú debes probarlo para que se te pueda conceder la tenencia exclusiva. Debes probarlo de una manera fehaciente, no solamente con dichos, sino que va a haber una investigación del equipo multidisciplinario. El fiscal va a emitir su opinión, ¿no? Su dictamen pericial y se verá en ese caso si se te otorga o no la tenencia exclusiva, dejando de lado la tenencia compartida que llegaron en un primer momento a acordar entre ambos. Seguimos leyendo. Para la variación de la tenencia, el juez tomará en cuenta la conducta del padre o la madre que estuviera al cuidado del niño, niña o adolescente, haya realizado las siguientes conductas, dice, o sea que si vamos a variar, o sea, si el juez va a variar la conducta, perdón, la tenencia compartida, el juez debe ver la conducta del padre o la madre por las siguientes razones. Dañar o destruir la imagen del hijo que estaba en tenencia con el otro papá, ¿no? Dice, dañar o destruir la imagen que el hijo tiene del otro padre en forma continua, permanente o sistemática. O sea, le inculca ideas erróneas con respecto al papá, le dice que quizás el papá es malo o que quizás su papá no los quiere, cosas que lo lastiman al niño y que daña la imagen buena que el niño tenía antes de su papá. Le destruye la imagen limpia que tenía del papá o de la mamá. Si la persona que lo tiene a cargo durante la tenencia compartida, ¿no? Cuando me tocó, por ejemplo, 15 días a mí y yo lo tengo a mi cargo y a mi hijo le inculco ideas de rencor, odio hacia su papá. Y los 15 días que le tocan con el papá, él se muestra arisco con su padre. Le muestra rechazo. Entonces, eso está prohibido. Con eso, el papá puede pedir, se le otorgue a él la tenencia exclusiva. El inciso B dice, no permitir de manera injustificada la relación entre los hijos y el otro padre. ¿Qué quiere decir eso? Que es el síndrome de la alienación
parental, lo que le estaba hablando, es cuando el papá o la mamá que tiene a cargo al niño en ese momento lo hace su rehén, impide que el papá vea a su niño de alguna u otra manera, ¿no? Lo impide. Cuando le toca a los 15 días a él, pues no lo deja. O quizás cuando ella lo tiene, sus 15 días que le tocaron a ella o su mes que le tocó cuidar a ella, a su niño, dice, ah, no, ya a mí ahorita me toca el mes cuidar de mi hijo y tú espérate hasta el siguiente mes. Por lo tanto, tú no puedes ver a mi hijo ahorita. Eso no, eso es erróneo. No quiere decir que porque te toca a ti ahora la parte de la tenencia compartida, porque te toca a ti ejercerla en ese momento, no quiere decir que la otra parte esté impedido y que tiene que esperarse hasta que le toque sus días de tenencia compartida. Eso es algo erróneo. ¿Por qué? Porque la otra parte puede seguir teniendo comunicación por cualquier medio digital de su hijo, ¿no? O algún acercamiento por ahí, cómo está su niño, poder verlo. Claro, no va a poder pasar mucho tiempo con él porque le toca a la otra parte, quizás a la mamá o al papá, ¿no? Si tiene que esperar cuando a él o a ella le toque convivir, cuando él a ella le toque ejercer la tenencia compartida, pero puede seguir teniendo comunicación con el menor durante la vigencia de la tenencia compartida de la otra parte. Por eso ahí está algunas personas que piensan que si me toca a mí el cuidado del niño, ya le digo a la otra persona, oye, ¿sabes qué? No te acerques para nada. No es así. Los hijos no son exclusivos, hay que compartirlos siempre y tienen que estar en comunicación, constante comunicación con los progenitores. El inciso C, no respetar los acuerdos judiciales o conciliatorios extrajudiciales sobre el régimen de visitas a los niños, niñas y adolescentes. En caso de que uno de los progenitores esté imposibilitado de tener contacto físico con el menor, el juez debe disponer en forma provisional hasta que culmine el proceso de tenencia la utilización de los medios digitales para mantener el vínculo parental siempre que no perjudique el principio de interés superior del niño. Lo que estaba explicando, que el papá que tiene la tenencia compartida en ese momento no debe impedir el contacto de este niño con su progenitor, porque para eso existen los medios digitales, para que el vínculo parental continúe. Continuamos. El juez ordenará con la asesoría del equipo multidisciplinario que ésta se efectúe en forma progresiva de manera que no produzca daño o trastorno al niño, niña o adolescente, solo cuando las circunstancias lo ameriten, por encontrarse en peligro la integridad del niño, niña o adolescente. El juez, por decisión motivada, ordenará que el fallo se cumpla de inmediato. ¿Qué quiere decir esta parte? Que está ejerciendo la tenencia compartida, pero veo que la otra parte, en el momento en que le toca ejercerla, le causa daño al menor, por lo tanto, para salvaguardar la integridad del niño o niña, el juez debe decidir de forma inmediata, lo más pronto posible, ¿no? Para proteger la integridad de este niño y de forma motivada, también debe motivar sus fallos. La siguiente diapositiva, por favor. El artículo 83, el original hablaba del caso cuando uno de los padres le arrebataban la custodia del niño y el otro se quedaba con esta custodia, ¿no? O tenencia del niño. Entonces, el padre o la madre a quien su cónyuge o conviviente le arrebata a su hijo o desee que se le reconozca el derecho a la custodia y tenencia, interpondrá su demanda acompañando el documento de su DNI, la partida de nacimiento y las pruebas pertinentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si a ti te arrebatan a tu niño, no te dejan ejercer anteriormente, ¿no? No te dejaban ejercer la tenencia, entonces podía solicitar la tenencia exclusiva, anteriormente estoy hablando, podía solicitar la tenencia exclusiva para que el otro papá solamente tenga el régimen de visitas. Ahora, en la actual ley 31590 ha quedado redactada de la siguiente manera.
El padre o la madre que desee determinar la forma de la tenencia compartida o exclusiva de manera judicial interpondrá su demanda acompañando el documento que lo identifique, la partida de nacimiento, las pruebas pertinentes. Dentro del proceso se puede solicitar una medida cautelar de tenencia compartida o tenencia exclusiva. En respecto de los derechos del niño y la familia, el juez debe resolver en un plazo máximo de 30 días calendarios de presentada la medida cautelar. Esto quiere decir que están ejerciendo la tenencia compartida, ¿no? Pero si uno de los padres ve que se hace daño a uno de los niños, se está violentando el derecho de su menor hijo, entonces el padre puede solicitar como la segunda opción, que es la tenencia monoparental exclusiva, fundamentarlo y el juez debe resolver esto, ¿no? Este caso, en el menor tiempo posible. Dice, esa medida cautelar que el papá ha implantado, ya sea la medida cautelar de tenencia exclusiva monoparental, debe resolverla rápido. O puede ser en el caso, también la hipótesis de que la mamá solamente tenga la tenencia monoparental, porque así lo acordaron, y luego tú fundamentes que quieres tener la tenencia compartida porque eres idóneo para tenerla, ¿no? Ya quieres cambiar el régimen de la tenencia monoparental y quieres tener ahora lo que es la tenencia compartida. También se puede hacer. Dice que el plazo para resolver esto es de 30 días calendarios. Yo creo que en el caso de que los niños esté en peligro la seguridad del niño, la integridad física o psicológica del niño, el juez debe disponer, resolver antes de los 30 días. Y se ha visto muchos casos que las medidas cautelares en estos casos se resuelven, puede ser en 48 horas, 24 horas o 5 días. 30 días, bueno, ya es un exceso, pero sí se puede presentar por la carga procesal en la que vivimos. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. El artículo 84 habla de la facultad del juez. Haciendo un resumen allí, el anterior código hablaba que la facultad del juez primero era, ante la separación, es la tenencia exclusiva y como segunda opción la tenencia compartida. Aquí hablaba, como les comentaba, que los niños menores de 3 años se iban a quedar con la mamá por el tema de que se creía que tenían que tener un cuidado más exhaustivo con respecto a estos niños menores de edad o quizás necesitaban lactancia materna. Por eso es que los niños menores de 3 años se quedaban con la mamá. Otro tema que se hablaba en es que el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable. Es decir, si el hijo se acostumbró a uno de los padres, se le va a dar la tenencia exclusiva a él antes. Otro punto que señala aquí, para el que no obtenga la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente, debe señalar el régimen de visitas. En cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño, niña o adolescente a mantener contacto con el otro progenitor. ¿Qué quiere decir esto? Si el juez observa que la mamá, pues, no tiene las ganas de compartir al niño, pues no le va a otorgar la tenencia exclusiva, sino que se la iba a otorgar al papá porque garantiza que este niño siga manteniendo contacto con ambos padres, ¿no? Que va a respetar el régimen de visitas. A esto se refiere el artículo. Pero si observa que la mamá sí es idónea, que va a respetar el régimen de visitas, entonces le dará la tenencia exclusiva a ella. Estamos hablando de lo que antes se señalaba en el tema de tenencia. Actualmente, la ley 31590 habla que la facultad del juez sobre la tenencia compartida es que el hijo va a gozar o pasar la misma cantidad de tiempo con ambos padres. Los progenitores van a ejercer la misma igualdad de derechos sobre el niño, ¿no? Van a convivir, va a poder tener los mismos gastos. La distancia entre los domicilios de los padres no restringe la tenencia compartida, pero se considera al definir la forma. Como le estaba diciendo, si el papá vive en La Molina y la mamá vive en Los Olivos,
por la distancia no se va a dejar de lado, no se deja de lado por ninguna razón la tenencia compartida, porque puede llegarse a acuerdos en que viva durante la etapa escolar con la mamá y en ese tiempo va a haber régimen de visitas del papá. Y cuando lleguen las vacaciones va a vivir con el papá, que va a ejercer la tenencia compartida, y durante ese tiempo la mami va a ejercer el régimen de visitas. O sea, las dos cosas se van a ver ahí, las dos figuras. El inciso D, el hijo tiene derecho a compartir con la familia extendida materna y paterna, es decir, que no solamente con el papá, sino también con los abuelitos, los tíos, los primos, etc. También se va a ver el tema de las vacaciones del hijo y progenitores, las fechas importantes de la vida del menor, la edad, y se va a tener en cuenta la opinión del niño. Quiere decir, si el niño no quiere la tenencia compartida, solamente quiere la tenencia monoparental, pues se va a respetar con quién el niño se quiere quedar. En caso de disponer la tenencia exclusiva, es el juez, para aquel que no obtenga la tenencia del niño, niña o adolescente, debe señalar un régimen de visitas. La forma de tenencia compartida puede ser modificada en función de la necesidad del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que la tenencia compartida, según la forma como se redactó, ¿no? Si se ve que al niño lo está perjudicando, se pueden modificar algunas cosas. ¿En qué cosas? Por ejemplo, con respecto al tiempo. Antes se podía haber señalado que 15 días contigo y 15 días con el otro papá, pero el niño no se siente bien viviendo de esta manera y el niño opina, ¿no? Opina que quiere quizás 2 meses con mamá, 2 meses con papá, se le debe respetar esto. Se va a variar la forma como se va a ejercer la tenencia compartida. O si él quiere la tenencia exclusiva, pues se va a variar de la tenencia compartida a la tenencia exclusiva. Pero el niño va a tener que dar a conocer las razones por qué quiere quedarse con un papá y ya no con el otro, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Los beneficios de la tenencia compartida es que va a existir el contacto con el papá, el cariño va a estar allí, no se va a romper, no se va a perjudicar. El niño también va a tener comunicación siempre con ambos papás. El niño puede cuando hay una separación, puede alterársele su psiquis, ¿no? Su psiquis, sus relaciones sociales, pero cuando hay tenencia compartida, no. ¿Por qué? Porque va a seguir viendo a ambos papás, por lo tanto va a seguir recibiendo el cariño del papá. Su ánimo no va a cambiar, no se va a ver perjudicado, tampoco sus relaciones sociales tampoco se van a ver perjudicadas, porque ante la seguridad de recibir el amor y la convivencia, de ver a ambos padres, a él no le va a afectar en nada porque va a tener el cariño de los dos, ninguno lo tiene como rehén, ninguno está influenciando sobre el otro, entonces el niño va a crecer bien y feliz. Evita problemas económicos entre la pareja, claro, porque como están conviviendo 50%, ¿no? Cada uno responde durante la vigencia de la tenencia del niño, pero también se puede acordar con respecto a los gastos mensuales, que puede ser, por ejemplo, el gasto del colegio, que es un gasto mensual, ¿no? Se puede acordar 50%, 50%, o los caballeros, como saben que la mamá pues no le va a alcanzar, ellos deciden, como todo caballero, pagar la pensión del colegio, los seguros o qué sé yo, ¿no? Lo que se gaste. Puede contribuir. La pensión de alimentos no se va a ver afectada porque si el hombre es todo un caballero, va a asumir los gastos de su niño porque sabe que la mamá no los va a poder afrontar. El rendimiento académico del menor no disminuye, que quiere decir que las calificaciones del niño en clase van a seguir igual. ¿Por qué? Porque va a tener contacto con ambos padres. No se va a sentir mal, no se va a distraer por el tema de los problemas que hay entre los papás, va a poder concentrarse en el tema académico. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. ¿Aló? Allá. Muy bien, chicos, con esto hemos culminado lo que es el tema de tenencia compartida. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro?
quizás no hay ninguna pregunta, chicos, por favor, que quede claro que el tema de tenencia compartida no quiere decir que el tema de la pensión de alimentos se elimina, no, eso no quiere decir, como caballeros que son, por favor aporten a los niños, que porque quizás la mamá no tiene un trabajo en el cual sea bien remunerada, por lo tanto no va a alcanzarle, ¿no? Para pagar los gastos mensuales del niño. Contribuyan en eso. Otra cosa, mamis, papis que tengan la tenencia compartida del niño, por favor, tienen que dejar ver a sus niños que tengan contacto con el otro papá durante la vigencia de la tenencia compartida que ustedes están ejerciendo. A ver, unas manitos por ahí levantadas, por favor, a Alberto Velázquez. Sí, ahora le vamos a conceder el uso de la palabra. Fundación Nacional Pro Familia tiene el micrófono activado para que pueda formular su pregunta. Aló, hola, hola, hola. Hola, sí. Sí, sí se escucha. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Estaba escuchando un poco la ponencia y la verdad es que me llama mucho la atención por el enfoque que le están dando, que es más para lo que es la perspectiva de género, la cual nosotros como fundación no estamos de acuerdo. Precisamente nosotros somos los promotores y hemos sido los responsables de que la ley de tenencia compartida se haya aprobado por insistencia ante el Parlamento de la República y se viene una segunda reforma. Pero bueno, lo que mi pregunta aquí era, ¿por qué la ponente o la doctora presente indica de que cuando el papá tiene problemas de violencia familiar, se le tiene que negar la tenencia compartida? ¿Y por qué no puede acceder a esa tenencia compartida como ahora lo hemos podido conseguir en el Congreso de la República y que ahora pues es ya de ley y prácticamente los niños nacen con la tenencia compartida? Ahora, si bien es cierto, no todos los padres merecen la tenencia compartida, eso es cierto, porque no todos los padres cumplen con los requisitos. Es por eso que en esta segunda reforma que se viene estamos viendo el tema de alienación, obstrucción, denuncias calumniosas. Es más, en el tema de violencia familiar también estamos viendo que se agrede como violencia, pues maltrato infantil, la alienación, la obstrucción con sanciones bastante rigurosas que estamos hablando con el despacho del doctor Alejandro Muñante. Entonces, ¿por qué darle esa perspectiva de género a esta nueva ley que tiene perspectiva de infancia? Porque esa es la razón de ser. Gracias. Muchas gracias por su comentario. Estimada Carmen, ¿alguna respuesta a lo mencionado? Bueno, vamos a esperar unos minutos. De repente la ponente tiene problemas de conectividad para que pueda seguir respondiendo a las preguntas formuladas por los participantes.
Aló, aló, chicos, ¿me escuchan? Sí te escucho. Aló, sí, ¿cuál era la pregunta? Disculpen que tuve una mala señal. ¿Cuál era la pregunta? Doctora, buenas noches. La pregunta era si la ley de tenencia compartida no estipula o no indica o no argumenta que un supuesto agresor, entre comillas, porque la separación de los padres sea precisamente por la incompatibilidad de los caracteres, Ujú. ¿por qué si ese problema o esa litis entre los padres no permitiría una tenencia compartida para uno de los progenitores? Y aparte de eso, nosotros somos los promotores de la ley de la tenencia compartida y usted, por lo que he estado escuchando, me han gustado muchas partes que se está hablando, pero también veo de que está aplicando la ley con la perspectiva de género. Y es algo que nosotros como fundación, como organización, en este caso una ONG, que estamos tratando de cambiar esa perspectiva, porque la verdad que la perspectiva de género le ha hecho mucho daño a las leyes en el país. Se ha criminalizado al varón de una manera bastante abrumante y precisamente también es cierto que usted dice, no todos merecen la tenencia compartida, porque hay padres que no tienen esta inodidad de poder salvaguardar y proteger a una criatura. Estamos buscando la Ujú. segunda reforma. Justo el 24 de este mes va a haber un trabajo en el Congreso de la República para poder sacar la segunda reforma, los demás códigos, hasta el tema de alimentos, donde se va a obligar a ambos progenitores a pasar la pensión alimenticia, a ver si se van a antojar someter a las criaturas a vejámenes judiciales por la disputa Ujú. del agua recurso de los menores, ¿no? En este caso no entiendo por qué darle la perspectiva de género a esta nueva ley, que el origen de todo esto es la perspectiva de infancia, la perspectiva de familia. Y yo creo Mm. que la litis que puede haber entre las partes no limita la tenencia compartida, ¿no? Porque precisamente uno se separa porque tiene problemas quizás con uno de los padres y no se dio Ujú. la relación, ¿no? Pero eso no limita que el papá pueda acceder. Y es más, hasta incluso la ley también lo dice y es tajante. No interesa la distancia de los Claro, progenitores. claro, eso es lo que yo estaba diciendo, que la anterior ley, dije, la anterior ley es el que hablaba del tema de la tenencia exclusiva y lo que yo abogo que las mujeres propaguen, que sean las que inciten la tenencia compartida, porque no debemos discriminar al varón. Como dije anteriormente, yo tengo hermanos, papás y hasta un hijo, y no quiero que cuando sea grande se separe por X razones de la pareja, ya sea por incompatibilidad de caracteres, y no lo dejen ver a sus niños, solamente le otorguen régimen de visitas. No es lo mismo. Yo estuve comentando desde el inicio que no es lo mismo, porque no solamente va a afectar al papá, sino también a la abuelita, al abuelito, a los tíos, a las tías, que sufrimos por no ver a ese niño o niña, ¿no? Que está en medio de esta disputa de la separación. Yo abogo por esta ley y me parece muy buena que haya salido, porque así ambos padres pueden ejercer en igualdad de derecho, en igualdad de oportunidad, el cuidado de los niños, la tenencia de los niños. Y mientras que uno de los padres en ese momento tenga la tenencia, el otro papá puede seguir ejerciendo el régimen de visitas. Y cuando le toque al siguiente la tenencia compartida, el papá que ya lo ejerció, ¿no? Puede seguir manteniendo el régimen de visitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si quedó el papá y la mamá que 30 días va a tenerlo uno y 30 días el otro, no porque ya el papá tuvo sus 30 días y a mí me tocan los otros 30 días, no puedo impedir al papá que siga teniendo contacto, comunicación con el niño. Sí puede ejercer su régimen de visitas mediante ese periodo. Y luego, cuando le toque a él sus otros 30 días, igual yo voy a hacer lo mismo. Él durante los 30 días va a gozar de la tenencia compartida y yo voy a poder ejercer el régimen de visitas, o sea, voy a poder seguir teniendo contacto con mi niño. Yo abogo por esta ley. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenemos que victimizarnos. Las mujeres también podemos salir adelante y poder compartir al niño. No hay que decir, ay, yo pobrecita no hago las cosas de mi casa y por lo tanto es un trabajo no remunerado. Pobrecita, yo no puedo cuidar, no puedo trabajar porque tengo que cuidar a mi niño. No, pues
tenemos que ser mujeres empoderadas y si pedimos igualdad de derechos, por lo tanto, que el papá cuide al niño y yo también voy a cuidar al niño, ¿no? En partes iguales. En partes iguales vamos a mantener al niño. Si es que yo no puedo, por X razones, el papá como caballero puede solventar la cantidad, ¿no? que él crea necesario según sus posibilidades. Lo que yo quiero decir que me parece muy buena esta ley. Precisamente salió cuando hubo un problema familiar y gracias a Dios podemos ver a nuestros 2 sobrinitos. Me parece muy buena estoy muy contenta por la ley que salió justo en el momento indicado y se puede ejercer la tenencia compartida por parte de mi hermano que es varón y con respecto a su expareja, ¿no? Se llevan en buenos términos, son personas maduras, entonces se puede ejercer. Ahí debe haber la madurez de ambas partes, no hablar mal de uno de ellos, ¿no? En contra del otro, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño le tenga rencor. Eso está mal. Debemos ser maduras y ver que si a mí me quitan, ponerme en el lugar del otro, si a mí me quitan a mi hijo como mujer y sufro, también debo entender que el papá, si se lo quitan, va a sufrir. No es lo mismo el régimen de visitas que la tenencia, ¿no? Entonces, es idóneo y es adecuado la tenencia compartida. Aplaudo esta iniciativa que ya se ha aplicado en otros países y está dando buenos resultados acá, porque el fin de esta ley es proteger el interés superior del niño. Muchas gracias a la Fundación Nacional, es muy buena la ley que ha salido, se debe proteger a los niños, porque los niños quieren seguir teniendo contacto con ambos padres y no estar en medio de una batalla legal. El niño no es un rehén, por favor, mujeres, si estamos reclamando igualdad de derecho, hoy es hora de demostrar eso, que queremos igualdad de derecho, por lo tanto, los papás van a cuidar igual, las mamis también. A ver, la siguiente pregunta. Estimada Carmen, estamos con el tiempo, ya nuestro siguiente ponente se acaba de conectar para continuar con nuestro curso de Derecho a Familia. Sí, ok. Muchas gracias. Agradecer a la pregunta que se realizó y disculpen por todos los contratiempos.